Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 27 de junio de 2017, en el aire desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info, hablando de seguridad, @gmail.com. Radio online: www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar, bajar o requerirnos los audios de las distintas emisiones y con mucho gusto se lo haremos llegar a nuestro email, que repito, info, hablando de seguridad, @gmail.com. Lamentablemente la semana nos ha traído novedades relacionadas con la inseguridad, pero el hecho que más se destaca es este siniestro vial ocurrido en San Rafael, provincia de Mendoza, con chiquitos y adolescentes de una escuela de baile de Granbur, partido de Islas Malvinas, provincia de Buenos Aires. No voy a hacer disquisiciones respecto del hecho, porque está en plena investigación. Sí recordarles lo que siempre digo: cuando se puede prevenir no es un accidente. En este caso se están barajando varias hipótesis: exceso de velocidad, documentación adulterada por la inhabilidad que supuestamente tendría ese vehículo para circular como transporte de pasajeros, carencia, se dice, de cinturones de seguridad para pasajeros transportados, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, 15 personas han perdido la vida, 21 heridos, muchos de los cuales su carácter reviste gravedad, y ya les comenté a ustedes que internacionalmente está establecido un factor de corrección respecto de que aproximadamente el 30% de aquellos heridos que revisten gravedad, a la larga, fallecen como consecuencia de esas heridas o de esas lesiones recibidas en el siniestro vial. Así es que desde nuestro programa elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de estas víctimas, de estos chicos, de estos adolescentes, y también le rogamos al Señor que pueda llevar consuelo a sus familiares. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y no muy difundido. Obviamente esto está relacionado con la investigación criminal de hechos delictivos, pero no siempre. A veces esta especialidad de la cual vamos a hablar no trabaja sobre hechos delictivos, sino en otras situaciones que nos las explicará nuestra invitada. Me refiero a la doctora Laura Grance, quien es odontóloga, egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, cuyo título la doctora homólogó en el Hospital Escuela de Tel Aviv, Israel. Es docente universitaria, es conferencista internacional en su especialidad y es también integrante del cuerpo docente de ASOM El Sifo,
Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo Hugo Raffo. Hoy hemos titulado Odontología Forense, su importancia en la investigación criminal. Son muchas las ciencias que coadyuvan a la investigación criminal, es decir, a buscar el esclarecimiento de un hecho, la mecánica del hecho, cómo, por qué, las clásicas preguntas, quiénes, cuándo, cómo. La odontología forense tiene una importancia vital en esto, en determinadas situaciones. Y reitero, no solamente en la investigación criminal. Hay otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con la legislación civil, con la identificación de personas, y también en otros fueros, en el fuero laboral, civil y penal. Para mayores datos, para mayores precisiones, porque es nuestra invitada la que nos tiene que explicar a todo esto, a nosotros que somos legos y que no conocemos el tema. Así es que hoy nos acompaña la doctora Laura Grances, quien acaba de venir del exterior, donde ha practicado, ha cursado una maestría en un país hermano, en un país limítrofe. Ella nos va a contar un poco de eso y nos va a contar alguna actividad que tiene planificada, y si obvié la lectura del currículum de la doctora Grance es porque nos llevaría tal vez más de medio programa leérselos. Entonces, ya en autos, como dicen los profesionales del derecho, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada y le vamos a agradecer su presencia. Laura, bienvenida, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Hermes. Ante todo, muchas gracias a usted por haberme invitado. Es un placer estar acá sentada compartiendo este tiempo con usted y, bueno, humildemente quisiera compartir un poco todo el marco del tema que vamos a tratar hoy. Ya que, como usted bien lo describió, no solo tiene que ver con odontología forense y hechos delictivos. Claro, con la criminalidad. No solo con la criminalidad, claro, o sea, hoy socialmente cual. Me parece que está bastante poco difundido, como usted lo ha dicho, y nosotros todos, desde nuestro lugar como civil, hay un montón de puntos de importancia que debíamos tener en cuenta, que pueden ser de total relevancia para el día de mañana en hechos, digamos, accidentológicos, en catástrofes, mire, la verdad que sin ir más lejos tenemos este hecho que aconteció ayer, que estábamos hablando del accidente de micro. El domingo. Tenemos, bueno, en este caso, digamos que han habido una cantidad de, lamentablemente, fallecidos y cuerpos que usted sabe que aún así, no habiendo sufrido una calcinación o un estado de no reconocimiento, ha sido en una primera instancia difícil su identificación porque los pasajeros no contaban con sus DNI. Claro. Y también seguramente alguna dificultad para poder recoger los rastros papilares. Desde ahí en adelante, claro. La verdad que muchísimo para charlar, la verdad que tendríamos mucho más de una hora. Pero apelo como buena docente a su capacidad de síntesis. Mi capacidad de síntesis. Bueno, quisiera hacerle por ahí algunas síntesis con respecto a ver, vamos a hablar un poquito de lo legal, la odontología legal primero, más que de lo forense. Ustedes se dan cuenta que me pretende manejar el programa, ¿no es cierto? Ella me dice, vamos a hablar de esto. Y yo la dejo porque bienvenida. Al contrario, me gusta mucho que sea así. Mire, a ver, si usted me hace que defina la palabra forense, tiene que ver con la intervención de la actividad del odontólogo dentro de los fueros. Los fueros son tanto civiles, laborales, comerciales y penales. Claro. Entonces, si nos empezamos a expandir un poquito desde lo civil, podemos hablar toda la tarde de la cantidad de juicios y el comercio de la mala praxis que se ha despertado en los últimos años. Así es. La industria del juicio, de la mala praxis. La industria del juicio, eso es desde lo civil. Y no yendo tan lejos, quizás en los juicios más civiles y laborales, hay muchos accidentes de trabajo, accidentes de tránsito. En este momento yo estoy teniendo un par de causas de accidentes de tránsito,
donde se hace de demasiada importancia el antecedente previo al hecho, y lamentablemente la gente no almacena estudios, no tiene un ordenamiento con respecto a su atención médica, su atención clínica, sus estudios digitalizados. No hay un registro, así como hay muy bien un registro papilar para el hecho delictivo, no hay un registro odontológico. No tenemos ni siquiera un sistema unificado de registro. Laura, si usted piensa que no está cruzada la base de datos con el Registro Nacional de las Personas y el Registro Nacional de la Reincidencia, y esto, ¿dónde se visibiliza? Cuando usted levanta rastros papilares dubitados, si el dueño, por así decirlo, para que todos me entiendan, y los rastros papilares son las huellas digitales o palmares, no tiene antecedentes, no tenemos con qué compararlo. Exactamente, las fuentes indubitadas son de las que estamos careciendo en este momento. Claro. Entonces, para que la audiencia me entienda, esos rastros que se levantan en la escena del crimen o en el lugar del hecho, del ilícito que sea, van a una base de datos, y en el futuro, si esa misma persona comete otro hecho y se lo puede identificar y se compara con esa base de datos, ahí tenemos la identificación. Esto es lo mismo que cuando usted habla de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad no previenen ningún hecho. No previenen. No porque haya una cámara se va a dejar de cometer un delito. Son testimoniales. La cámara prueba que determinada persona o determinadas personas estuvieron en algún lugar. Pero no lo relacionan con el hecho. Claro, tal cual. Ahora, me interesaría, Laura, la odontología forense es una especialidad de la odontología. Que en realidad es así. En Latinoamérica hay distintos conceptos. En Argentina, en este momento, nosotros somos odontólogos, los cuales nos especializamos en odontología legal. Bien. A su vez, dentro de tener la especialidad, eso, digamos, lo habilita como legista para ser o de perito oficial o de lista en cualquiera de los fueros civiles, laborales y comerciales. ¿Oficial o de parte? Oficial o de parte. Bien. Exacto. Cuando le digo de parte, quiere decir que si alguna persona necesita un perito, lo designa particularmente y no lo desanciculan de una lista de peritos oficiales. Exacto, de una lista de sorteo oficial. Tal cual. Ahora, en el fuero penal, en este momento Argentina se maneja de determinada manera. Depende mucho del cuerpo médico forense, donde el odontólogo forense, al igual que el médico forense, está llamado así por su cargo en la justicia. Claro. Eso no quita que en provincia, si bien uno puede... En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, pero a su vez también en distintas provincias de Argentina existen algunas que tienen puestos de odontólogos forenses dentro de su jurisprudencia. Bien. De su código procesal. De su código procesal, o sea... No jurisprudencia, del código procesal. Exacto, de su código procesal, pero determinado en cada provincia. Bien. Acá en Buenos Aires realmente dependen mucho de los peritos que están en La Plata. Claro. Y bueno, es una especialidad que en realidad uno no se queda con el especialista, el legista, porque al ser odontólogo legista simplemente lo habilita para ir y manejarse dentro de lo que es la actividad profesional. Concretamente, un concepto de la odontología forense. Amplísimo lo que me está pidiendo. Porque la odontología forense sería... Sintético, para que todo el mundo lo entienda. La aplicación de la actividad del odontólogo en todos los fueros de la justicia. Bien, perfecto, excelente. Está claro. Exacto. Por eso le podría llegar a explicar que no solo en lo legal, sino en este caso en lo penal, se ha abierto un abanico de actividades donde el título de odontólogo legista queda muy corto. Por eso en este momento hay que empezar a expandirse y abrirse a hacer diplomados, maestrías, experiencias, tecnicaturas, experiencias donde uno empieza a tener en su haber
un montón de experiencias sobre hechos que no los puede ver en la facultad. ¿Usted me quiere decir que la oferta académica en realidad no es lo que debería ser y tendría que expandirse? ¿Eso me quiere decir? Y lo que pasa es que todo viene de la mano. Sí, la oferta está un poquito escasa en Argentina, entonces, pero porque hay también un poco de falta de conciencia de la necesidad que tenemos del odontólogo forense. ¿Por parte de quién la falta de conciencia? Y la verdad que por parte de los fueros, por parte de los equipos médicos. No, pero concretamente, por parte de la justicia. Por parte de la justicia. Digamos, a ver, a mí me llegan pericias donde realmente luego de haber pasado por un equipo de médicos, un equipo de un técnico en accidentología, al final de determinados pasos, se dan cuenta de la necesidad del odontólogo forense. Claro, así que tendríamos dos vertientes. Por un lado, la carencia académica o lo exiguo de la oferta académica, y por otro lado, la falta de demanda de la justicia. Claro, que recién se está haciendo... ¿Es correcto? Exacto, es correcto. Bien. En los últimos años se está haciendo evidente esa necesidad y las listas empiezan a hacerse escasas y se están llegando, digamos, muchos llamados a participar de causas importantes porque, bueno, se está viendo la relevancia que tiene en este momento. Ahora, el profesional obtiene su título de odontólogo en la Facultad de Odontología, en este caso suyo, de la UBA. ¿Usted para ser odontóloga forense tuvo que hacer un posgrado? No, ahí es donde lo quiero quizás un poquito corregir. No me tiene que corregir, nos tiene que explicar. Claro. Yo trabajo como odontóloga legista desde hace aproximadamente 10 años, donde hice cursos de odontología legal, me perfeccioné en todos los cursos que ha implementado la UBA, Sí. y me he anotado en cada fuero civil, comercial y laboral. Sí, como perito. Como perito de parte. Bien. A su vez también han venido peritos de oficio, ya que todos estos años he pertenecido a las listas. Y luego, en el fuero penal, en provincia, ya que en capital la mayoría recae sobre el cuerpo médico, he participado como perito de parte. Si usted me permite, yo saco una conclusión, usted me corrige si estoy en lo cierto, o mejor dicho, si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Quiere decir que académicamente no existe un posgrado, una especialidad en odontología forense, como sí existe en medicina legal. Bueno, ahí está. Estoy en lo cierto. Estamos en lo cierto. Claro. Para ser odontólogo forense hay que acceder a ese famoso cargo, para lo cual uno tiene que ir navegando sobre un montón de posgrados. Hablo del punto de vista académico. En la Facultad de Medicina de hace No existe el posgrado de odontólogo forense. ¿Perdón? No existe un posgrado denominado odontólogo forense. Exactamente, a eso quería llegar. Exacto. Está bien. En este momento en Latinoamérica sí ocurre el caso de que Paraguay y Chile, que es donde hace muy poquito estuve, sí el posgrado le otorga un título de odontólogo legista y forense. Bien, bien. Que no nos ocurre en este caso, en este país. ¿Y usted lo puede homologar en la Argentina? No, en este momento Argentina y Chile están tratando de hacer algunos convenios, pero estamos ahí con las acreditaciones de CONEAU. Digo que esto es un proceso que lleva años. Le vamos a explicar a nuestra audiencia qué es la CONEAU, Laura. Por favor. La CONEAU es una organización gubernamental que es la que aprueba las especialidades y los cursos académicos, los planes de carrera, la currícula, las tecnicaturas, las maestrías, los doctorados, es decir, todos los posgrados, para que tengan reconocimiento y validez, tienen que ser aprobados por la CONEAU. Exactamente. Bien. Por eso en este momento hay odontólogos que les lleva sus 2, 3, 4 años porque no se condice demasiado los programas en Latinoamérica, no hay una uniformidad. Entonces no hay uniformidad de criterios en la educación, no hay uniformidad de criterios en la aplicación, no hay uniformidad de criterios. Esto vuelvo a remitirme a lo que hablábamos hace rato. Ante una catástrofe tenemos diferentes criterios de educación, diferentes criterios de aplicación de la odontología y diferentes criterios de actuar ante un siniestro. ¿Me permite que hagamos una primera pausa comercial? Por favor. Adelante, Pablito. Seguimos entonces en nuestro
programa de la fecha de nuestra emisión que hemos titulado Odontología Forense, su importancia en la investigación criminal, y es nuestra invitada la doctora Laura Grance, odontóloga forense. Hablábamos, Laura, que hubo un leading case, es decir, para que la audiencia, discúlpenme, yo no quiero emplear tecnicismos, hubo una situación bisagra en el mundo que puso de la relevancia la importancia de la odontología forense. Cuéntenos, Laura. Sí, como estábamos charlando recién, Sí, le señora. comento, hubo un hecho bisagra en el mundo, ya que esto no estaba muy bien organizado y planificado. Cada país en el mundo tenía su protocolo ante un estado de un ataque, un siniestro, de víctimas múltiples se llama. Un incidente, antes se llamaba catástrofe. Hoy en el mundo no se lo llama más así, son incidentes de víctimas múltiples. Este hecho fue el tsunami del sudeste asiático, el de Sri Lanka, donde hubo una cantidad impresionante de muertos, de fallecidos, de cuerpos a manejar, donde no ha dado abasto la línea de contención médica en ese país. Ante eso se han ofrecido Canadá, los Países Bajos, Europa, todos se han consolidado con el trabajo. Pero ¿qué pasó? Han venido tantos países a participar que cada cual venía con su propia escuela, venía con sus propios manuales, con sus propias historias clínicas. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían un montón de víctimas a identificar, un montón de lo que nosotros llamamos dato antemortem. Sí. Estos datos antemortem son las historias clínicas previas de atención en sus propios países de origen. Ustedes, perdón, Laura, Sí. ustedes escucharán muchas veces cuando se dicen las heridas eran antemortem o postmortem, es decir, las lesiones fueron en vida o después de fallecido. Eso es lo que quiere decir la doctora con antemortem. Exactamente, tenían un montón de data antemortem y obviamente el cotejo postmortem que se estaba haciendo en ese momento. Pero el cotejo postmortem se estaba haciendo, para entenderlo en casero, en un lenguaje que no era el mismo en el que venía el antemortem. Claro. Entonces, Había que decodificar. Había que decodificar primero las fichas, según de qué país venían, luego interpretarlas con el nuevo que estaba usando cada uno que integraba el equipo postmortem. Tal cual. Y luego se sabe que hay un tercer equipo, que es el que hace coincidir toda esa historia. Y claro, tenía una cantidad, teniendo, no sé, 1000 víctimas, tenía 5000 informaciones distintas. Claro. Bueno, a partir de ahí surge que Interpol hace un protocolo que está firmado por una cierta cantidad de países donde estamos casi todos. Sí, los países miembros por lo menos. Los países miembros de Interpol, donde hacen un protocolo de IBC con un grado máximo IBC, de... ¿qué es? Esto de incidente de víctimas múltiples. Exacto. Para que la gente lo sepa. Exacto, perdón. Donde ya está protocolizado de qué manera se debe asentar antemortem y postmortem. Claro. Ahora, lo que estamos preconizando levemente como un apostolado desde la docencia y desde las universidades es tratar que desde el pregrado, desde, digamos, el estudio universitario, el odontólogo aprenda a asentar a los pacientes con ese código antemortem, que no es más que un código doble dígito que se aprende en la Universidad de Odontología. ¿Qué es un odontograma? Un odontograma es esa famosa historia clínica que hace el odontólogo cuando uno va al consultorio, que tiene 32 casillitas con 4 caras de cada lado, donde uno registra. ¿Por qué 32? Porque tenemos 32 piezas, normalmente o comúnmente. Claro, porque tenemos 32 piezas dentarias, por eso son 32 casilleros, como dice la doctora. Exacto. Bien. Bueno, y en síntesis la idea es tratar de apuntar mundialmente a que todos asentemos de una manera, antemortem y postmortem, de la misma forma. Pregunto, ¿ese odontograma al que nos acabamos de referir tiene alguna importancia en la identificación de un cadáver desconocido, de identidad o de filiación desconocida? Es una pregunta excelente. Y por eso se la... Le voy a contar el caso Domenici. Bueno. El caso Domenici era un avión de una aerolínea, creo que era francesa en ese momento, iba un francés, y la verdad que no quiero cometer errores, pero No importa. iba el aviador y su copiloto. El piloto y el copiloto. Exacto.
Bien. Ambos, como verá, de aéreo no sé No nada, importa, lo mío es las muelitas. Yo tampoco. Así que bueno, en un accidente aéreo, ambos caen al mar y luego de varios días se encuentran uno de los cuerpos. Ujú. Como en todas las fuerzas, que eso sí está bastante instaurado, tenían un registro dentario Ujú, de ambos. ujú. Resulta que corroboran el cuerpo encontrado con el odontograma, gráfico, y le da que aparentemente lo reconocen como el piloto Domenici. Ujú, O casualidad, que sin querer luego cotejan ujú, con la del copiloto y era el mismo odontograma. ujú. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene importancia el odontograma, pero la verdad que hoy en día ya se ha demostrado que no por sí solo, Claro, claro. porque Sino en un esto contexto. de la unicidad de registros dentarios ya ha caído en decadencia. A ambas hay más de una persona que podamos tener el registro exactamente idéntico, aunque tengamos 32 piezas con 5 caras por cada uno. En el caso de gemelos o gemelos idénticos, ¿se imagina lo que le voy a preguntar? Sí, creo Bueno, que sí. Cuéntenos usted. Ya le di el pie, ahora dígalo usted. En gemelos idénticos pueden sí o no tener la misma dentadura. Eso es, a ver, dos gemelos idénticos criados de la misma manera y con la misma alimentación pueden tener o no uno un índice de caries y el otro no. O sea, Bien. que dentalmente pueden o no desarrollar el mismo, Claro, porque digamos, ahí entra odontograma. otro factor, la Hay erosión. otros factores, la erosión, el bruxismo, que Claro. es el desgaste dentario nervioso, Tal la cual. higiene, La misma higiene dental, la claro. dieta, Claro. las fracturas post-deporte, ¿no? Eso, la verdad que es más complicado para el ADN que para el odontograma. Bien. ¿De dónde podemos, mejor dicho, vamos a plantearlo al revés? ¿De las piezas dentarias se puede obtener ADN? Por supuesto, sí. De hecho, protocolarmente, en nuestro esquema de trabajo se dice que ante un homicidio donde haya, bueno, nosotros tenemos ADN odontológicamente de dos lados. Digamos, ante una muerte violenta cuyo mecanismo desconocemos, no sabemos si es homicidio todavía. ¿Y cómo se encuentra el cuerpo? Ah, no sé yo. Ah, usted me habló de la muerte violenta, pero bueno, No. en el caso de que el cuerpo... La muerte violenta puede ser un accidente, no necesariamente un homicidio. Bueno, sí... El maestro Rafa lo dice bien claro en su libro La muerte violenta. Tal cual. ¿Mm? Si el cuerpo se encuentra totalmente carbonizado, Bien. que es el peor de los escenarios, Así es. lo que se indica es hacer la extracción de dos piezas dentarias. Bien. En lo posible, molares, ya que tienen una cámara pulpar con mucha más capacidad donde podemos extraer ADN. Esta es una pregunta tramposa. Era tramposa. Ahora, si el paciente Ergo, de la pulpa podemos obtener el ADN. de la pulpa y de Bien. una huella de mordedura, que Ujú. en caso de violaciones Ahora- hay muchas... Ahora vamos a ir a eso. Ah, bien. Ahora vamos a ir a eso porque es un tema interesante y profesionalmente tuve la oportunidad de trabajar unos cuantos hechos, sobre todo con cadáveres abandonados en despoblados y con la fauna del lugar, Con intervención animal. claro, y que a veces puede llegar a confundirse con delitos relacionados contra la integridad sexual. Pero volvamos a lo anterior. Así que se puede obtener ADN de la pulpa. Se puede obtener de ADN por más que esté totalmente carbonizado. De hecho, los procesos consisten en extraer estas piezas. Ujú. A la antigua, acá en Buenos Aires, se pulverizaba en un mortero la pieza y se extraía el ADN. Hoy existen máquinas mucho más sofisticadas que lo criocongelan, Claro. o sea, y lo pulverizan. Sí, el descenso crioscópico, habla la Exacto, doctora, por más. bajo cero. Cuando se habla de crioscopía estamos hablando bajo cero. Totalmente. ¿Bien? Y, bueno, ¿Por qué luego de se preguntarán ustedes, y como yo lo desconozco, le voy a preguntar a la doctora, ¿por qué un cadáver carbonizado cuando ni siquiera encuentro huesos y encuentro dientes? O piezas dentarias, para hablar con más propiedad. porque gracias a Dios las piezas dentarias es la parte del cuerpo que más temperatura resiste. Hoy en día el esmalte dentario supera los 1400 grados centígrados, incluso un horno de cremación.
Ustedes fíjense el dato que nos acaba de dar la doctora Grance, nuestra invitada. Estamos hablando de 1400 grados centígrados. Exacto. De hecho, en este momento estamos haciendo una investigación muy interesante sobre lo que es la trazabilidad en identificación humana. La verdad que a nosotros nos importa muchísimo lo que es el blast aéreo, que es... el blast es la explosión. La explosión en un accidente aéreo. Claro, el blast... Donde... discúlpeme, Laura. ¿Sí? Para la audiencia, el blast es la onda expansiva cuando estalla alguna cosa. Exacto. Bien. Este blast y estos accidentes aéreos a veces no solo tienen una temperatura de 1400, 1200, siempre superando los 1000 grados, sino que a veces por determinado tiempo prolongado, lo que hace que luego las piezas, además de estar carbonizadas, se cristalicen y se pulvericen. Entonces, esto es lo que más estamos estudiando hoy en día. Y para nosotros, ante la ausencia de piezas que podamos analizar, estamos tratando de hacer una investigación humilde sobre la trazabilidad en implantes dentarios. Bien. Vio que hoy en día no es tan inaccesible el implante. Antes era una cosa muy utópica, nadie se ponía implantes dentales porque eran muy caros. Eso, claro. Bueno, hoy en día es mucho más accesible y la verdad que la tasa de pacientes con implantes aumentó tanto que vemos la viabilidad de hacer la traza sobre el implante dentario, ya sea en una prótesis removible o en un implante de titanio. La verdad que apuntamos al titanio porque resiste más la temperatura. ¿Qué quiere decir hacer la traza? La traza es darle un código de identificación a cada pieza que esté implantada. Cuando usted se va a colocar una prótesis de cadera, muchas veces vienen de Francia con un código alfanumérico. Claro. Y usted sabe, y ya habrá estudiado que hay casos de homicidio o de accidentes donde se ha reconocido el cuerpo por una prótesis de cadera. Así es. Reconociendo el código. Hoy en día lo que apuntamos es hacer algo similar con código alfanumérico, ya que el cuerpo... No solamente estudié, sino que lo vi. Claro, bueno, exacto. Y la verdad que lo ideal sería hacer un código alfanumérico, QR. El alfanumérico nos queda un poco corto en información, pero por lo menos identificar el implante. El código QR es el que ustedes ven en las vidrieras de los negocios, cuando el propietario del negocio pega en la vidriera o en algún lugar visible que está inscrito en ARBA, que está inscrito en AFIP. Ese es el código QR. Ustedes van a ver unos dibujitos dentro de un cuadrado. Bueno, ese es el código QR. Exacto. Bien. Ese código QR contiene muchísima información. Yo la verdad que de eso desconozco. Informáticamente sé que tiene bastante capacidad de almacenamiento. Y la idea es cargar toda la historia clínica y todo lo que tenga concerniente médicamente identificatoriamente al paciente. Y la UBA está trabajando en eso. Yo no soy parte de ese equipo, pero pertenezco a la cátedra. Y están haciendo investigación, ya sean prótesis removibles, que son extraíbles, y apuntamos a los implantes que son no extraíbles, que nos darían una fiabilidad mejor. Pero bueno, estamos en estudio. Ahora, hablamos que las piezas dentarias soportan hasta aproximadamente más o menos 1400 grados centígrados de temperatura. ¿Qué sucede con el paso del tiempo en condiciones que sería imposible o cuasi imposible reconocer restos humanos? Estoy hablando de las condiciones de temperatura, de las condiciones medioambientes. ¿Qué pasa con las piezas dentarias? ¿Está clara mi pregunta? No, a ver, en el caso de superar esa temperatura, me dice. No, yo no me refería al vector temperatura, sino me refería a condiciones medioambientales como, por ejemplo, cuasi saturación de humedad, o demasiado frío, o demasiado calor, o un cuerpo sepulto, o enterrado, o en un ataúd, o en un nicho. ¿Qué pasa con la supervivencia, entre comillas, de las piezas dentarias? En otras palabras, Laura, ¿resisten el paso del tiempo? Resisten el paso del tiempo, más que el resto. Resisten la humedad, resisten estar sepultados, resisten estar sumergidos en cal viva. No hay absolutamente hasta ahora nada
que termine de dañar las piezas dentarias más que el fuego a altas temperaturas. Excelente la respuesta, porque ahí apuntaba. Sí, no hay nada. De hecho, bueno, hay restos, en este momento unos compañeros de Chile con los que estuve trabajando están estudiando aproximadamente 300 momias que se encontraron en el norte de Chile. Y la verdad que las piezas dentarias están intactas. Sí. No hay absolutamente, hay hasta restauraciones muy antiguas y amalgamas, algunas hechas en cera, con cera. Amalgamas. O sea, momias. Amalgamas de momias encontradas con cera. Es una mezcla de cera, no sé si están estudiando, pero hay hasta restauraciones que están intactas como si estuvieran estado hechas de este mes. Fantástico. La verdad que se conserva, le dice, hay un autor que le dice la caja negra, la boca. Dígame, Laura, ¿cuándo nació la odontología forense? Yo le voy a hacer trampa, pero le quiero dar pie para que usted lo diga. ¿A quién se considera el padre de la odontología forense y cuándo nació todo esto? Usted me está hablando del bar, del bar de la calidad, el bazar de la calidad. Claro, bueno, eso fue cuando ese famoso incendio en París. En París. Claro. Que habían cerrado el bazar y habían fallecido. Fue el primer reconocimiento. Así es. Odontológico. Claro, exactamente. A ver, yo lo tengo por aquí el dato, ya se lo voy a decir enseguidita porque no pretendí poner a la doctora en ningún apuro, de ninguna manera, porque acá no le estamos tomando examen, simplemente estamos aprendiendo. Y esto no tiene demasiado tiempo, pero tampoco es tan contemporáneo. Esto fue en 1898 y el cubano, este odontólogo se llamaba Oscar Amoedo. Oscar Amoedo. Amoedo, Francia, en el Bazar de la Caridad. El Bazar de la Caridad. Lo importante es esto, 1898. Sí, fue el primer reconocimiento. De hecho, está en la documentación de esta primera identificación que se hizo. Bueno, hay algunos registros, ¿no?, que hablan de la dentadura de Napoleón y todo, pero no consta demasiada evidencia. Hay una anécdota famosa, cuando lo exhuman al general Belgrano. Días pasados lo hablábamos aquí con el licenciado, con el profesor Barbera, licenciado en Historia. Hay un hecho que refleja, lo señala Daniel Balmaceda, el historiador, en uno de sus libros. Hubo una picardía criolla con un par de piezas dentarias de Belgrano, aproximadamente 100 años después de su muerte. Y algún ministro muy famoso dijo que se los había llevado para que los viera el presidente de la Nación. Y resulta que esas piezas dentarias estaban en la humilde tumba de Belgrano, cuya tapa era el mármol de su cómoda. Fíjese usted. No. Habían pasado casi 100 años y todavía había 2 piezas dentarias rescatables. Muchísimo más tiempo actualmente. Por eso estarían mismo. Intactas. Usted me está hablando de momias. Sí. Bueno, cuéntenos algo respecto de las improntas de mordedura. Lo que pasa es que esta mujer sabe tanto. No sé tanto. Sabe tanto. No, me traicionan los nervios, le pido perdón a la audiencia. Tranquila. ¿Está incómoda? No, para nada. Bueno, entonces tranquila. Si no estamos tomando examen. No, totalmente. Usted cuéntenos, así nos enteramos. Bueno, háblenos algo sobre mordeduras, que es muy interesante eso. Bueno, las huellas de mordedura han tenido como una moda en su momento, que han sido furor, y de hecho han sido muy reconocidas por el norte del continente. Luego han caído en desuso y en descredibilidad porque hubo casos donde se han cometido algunos errores. Y desde hace menos de un año están tomando importancia nuevamente. Lo que pasa en este último año, en el 2017, están tomando importancia, y de hecho Estados Unidos, que era alguien quien negaba un poquito todo este tema y no lo usaba con tanta frecuencia, está haciendo muchísimas publicaciones, están saliendo libros, es impresionante. Sobre huellas de mordeduras, lo que podemos empezar a esbozar es que nos dan un aporte importantísimo con respecto al si el hecho ha sido acontecido en las últimas horas, ya que usted sabe que la
si esta mordedura fue hecha en piel, nosotros tenemos un edema, una dilatación, hay una deformidad, donde ahí a veces se hace un poquitito más difícil. Aún así, hoy en día, que está mucho mejor estudiado, está avalado y está publicado el método de comparación por medio de Photoshop. Así que hoy en día, por más que la piel tenga una leve deformidad, nos da un poco más de margen para poder estudiarla y reconocerla. La verdad que la coincidencia es muy buena, yo tuve la experiencia de hacerlo, y obviamente que la piel es el gran desafío, ya que no es lo mismo en los casos, como usted conocerá, cuando entran a robar y roban un pedazo de queso y la impronta es sobre un tejido que tiene más cuerpo y firmeza. Sí, consistencia, claro. Exacto, pero las huellas de mordedura, la verdad que hoy en día se están estudiando muchísimo, porque, a ver, le voy a dar un ejemplo. Yo le doy un pedazo de queso, usted lo muerde con ambos maxilares, el de arriba y de abajo. ¿A qué le llama usted huella de mordedura? Si usted me muestra el queso, ¿desde dónde lo estaría mirando? Desde arriba. El arquito que siempre dibujan como que le falta la galletita. Sí, la arcada dental, sí. Bueno, pero hoy se está estudiando el frente de esa mordida, las líneas que deja la trayectoria dental, al igual que el microscopio comparativo para la balística. ¿Me explico? Absolutamente. Esas improntas y esas líneas verticales se está tratando de cotejar, ya que uno deja una impronta única que se puede comparar, al igual que en la balística, con las huellas de los casquillos, o no sé cómo lo llaman. Sí, las cápsulas cerviles. Las cápsulas. Hay distintos hechos. En algunos, porque la connotación es la integridad sexual, es decir, la ofensa a la integridad sexual. En otros, francamente, un homicidio o una tentativa de homicidio en los casos de sofocación, por otros motivos que no vienen al caso. Queda una impronta en la cara interior de los labios. Si nosotros llegáramos a ubicar a un sospechado, Laura, y tenemos esa impronta tanto en el labio superior como en el inferior de la víctima, el tiempo juega un rol importante para poder compararlo con el sospechado, con el autor o los autores. Y sí, el tiempo, por esto que le decía, porque si entramos en el estado tanatológico tenemos la deshidratación, que nos va a traer una huella quizás más comprimida. Cuando la doctora dice tanatológico, está hablando de las causas o el análisis de las causas de muerte, porque tanatos es muerte. Exacto. Y el cuerpo entra en determinados procesos biológicos de descomposición, de deshidratación. Se enfría la temperatura, todos los procesos que trae hace que esta huella sea viable y estudiable durante una cierta cantidad de horas. Claro. Por eso le tomamos una huella o le tomamos una impresión a esa huella. Y en el caso del vivo lo mismo, porque el tejido tiende a cicatrizar. Exacto. Entonces, la variable tiempo es importante tanto en un caso como en el otro. Exacto. Sabe que hoy en día, sí, totalmente. Bien. Algo hoy en día que yo lo estoy mostrando mucho en mis clases es que si yo lo muerdo acá en la piel, voy a dejar la impronta de los bordes filosos. La doctora Gran se dice acá y se está tocando el dorso de la mano, claro. La mano, dejo el borde de los dientes, que son filosos. Si esta huella pasa 24 horas, esto no solo va a tener edema, sino que va a tener todo ese exudado, esa manchita, ese hematoma de trasvasación sanguínea. Y la extravasación sanguínea es el moretoncito. Claro. Y ustedes saben, y lo hemos hablado muchas veces, que por la oxidación de la hemoglobina contenida en glóbulos rojos, con el tiempo va cambiando la coloración de la hematoma. Muy bien. Doctor. Bien. Y gracias a estos últimos tiempos, estos avances tecnológicos, la huella nos daba un tiempito muy corto para estudiarla. Claro. Hoy, con la luz ultravioleta, la luz de Boot, la luz de Boot, pero de 400 a 500 nanómetros, la colocamos paralela a la piel y podemos de una manera como calcar por más periodo de tiempo la herida de la mordedura. Eso es muy interesante. O sea que con fotos y con la luz UV podemos tener, digamos, mucho más prolongado el tiempo, y no solo eso, poder medir hace cuánto que fue hecha esa mordedura. Así que podemos tener
no solo la como fisonomía anatómica, sino el tiempo. Claro, quiere decir que como para cualquier lesión podemos tener el mecanismo de producción, el origen y la evolución de la lesión. El tiempo de evolución. El tiempo de evolución de la lesión. Exacto. Fantástico. Exacto. Aproximado, ¿no? Tenemos una estimación, Sí, claro. como siempre hablamos de estimar. Esto no es una ciencia exacta. Exacto, la estimación aproximada. Claro, siempre estamos hablando de aproximación. Muchas veces ustedes hablan cuando se habla del espacio postemporal de muerte, como antes se llamaba, antiguamente se decía data de la muerte. Modernamente se llama espacio postemporal de muerte. Y entonces usted escucha, como les digo siempre, a los técnicos, licenciados, doctores, opinadores, opinólogos IOU que ocupan los medios, y entonces porque el humor vítreo y como bien acaba de decir la doctora, y obviamente ratifico, acá no hay cosas exactas, porque estamos hablando de seres humanos. De seres humanos en distintos factores ambientales, obviamente, en distintos contextos. Las condiciones ambientales de suma importancia en todo esto. Vamos a ir a la última pausa y en un ratito volvemos otra vez con la doctora Grancé, porque tenemos algo en el tintero todavía. Adelante, Pablito. Estábamos contando con la doctora Grancé alguna anécdota como docentes que somos. Laura, nos quedan unos 7-8 minutos de programa, que en radio es muchísimo. ¿Qué es la autopsia bucal? La autopsia bucal. Sí, señora. Bueno, la autopsia bucal es un concepto bastante nuevo. ¿No la estaba esperando esta pregunta? No, me encantó. Bueno, sí. Adelante. La autopsia bucal es un concepto que se está implementando hoy en día, gracias a Dios, a que esta necesidad que yo le explicaba hoy, que la justicia necesita bastante del aporte del odontólogo, en países, gracias a Dios, de latinoamericanos, se está implementando que en la autopsia haya un protocolo. ¿Gracias a los países latinoamericanos? No, digamos, a nosotros nos está contagiando un poco. Bien. Sí. Los países latinos, porque somos con los que estamos trabajando, pero... A nosotros como argentinos. Como argentinos, claro, perfecto, sí, perfecto. Sí, como argentinos. Bien. La verdad que somos bastante... Está muy bien Chile, muy bien Brasil en esto. Yo tuve alumnos de la Policía de Investigaciones chilena y de los carabineros, son brillantes. Son excelentes. Un nivel profesional de excelencia. No, excelente, su generosidad, su trabajo es impresionante. Aparte, sin perjuicio, pero como profesionales son implacables. 100 puntos. Miren, me ha pasado en esta convivencia ahora con Chile y con alguna gente de Brasil, que ellos, el protocolo médico de autopsia médico-legal, no la autopsia médica, sino la médico-legal, ellos vio que cuando hacen la autopsia extraen totalmente el bloque de órganos. No sé, la audiencia sabrá que se saca todos los órganos internos y entre ellos está incluido el piso de la boca. El piso de la boca incluye también la lengua, claro. Por lo cual a nosotros como peritos nos sacaba prácticamente una pared de la caja de la cavidad bucal. Claro. Y cuando se hacía la autopsia médica, decían que ya habían, se anotaba como que ya se había revisado la boca y simplemente lo que hacían era evertir los labios y quizás mirar los dientes con mucha suerte. Evertir quiere decir abrirlos. Claro, abrir los labios Tal cual. y con mucha suerte se miraban las piezas desde la parte anterior y no se veía el interior de la cavidad bucal. Claro. Entonces, desde hace un tiempo a esta parte, hay un poquito mayor de intervención del odontólogo antes de extraer el piso de boca y se está generando esta denominación de autopsia bucal, donde el odontólogo pesquisa de una forma minuciosa todas las paredes de la cavidad bucal, con, obviamente, planteando un poco esto del trabajo en conjunto, ¿no? Que el odontólogo trabaje por su lado y el médico por el otro y el patólogo por el otro. O sea, la idea es trabajar en forma multidisciplinaria. El patólogo siempre trabaja después porque recibe las muestras. Exacto, pero la idea es que hoy en día esté mucho más empapado lo que es el médico y el odontólogo de la patología, porque a su vez saber de dónde
tener que tomar las muestras. Claro. Y a su vez de que el odontólogo y el médico trabajen en forma conjunta. La verdad que es digamos, un pasito mucho más adelante sobre la autopsia médico-legal, que acá la verdad que todavía está un poquitito, estamos un poquitito en carreta, digamos. Dígame, Laura, y por su experiencia, ¿en qué país, por lo menos los que tenemos más cercanos, o los que usted conozca, que realmente esto se está trabajando en esto y se está haciendo desde hace mucho tiempo, y con qué resultados la autopsia bucal? En este momento, yo los países con los que conocí que protocolizan esto, tampoco podría decir que lo tienen instaurado como una forma de trabajo de Estado. Lo tienen en determinadas regiones. Está medio naciendo esto, así que lo puedo mencionar de Chile, lo puedo mencionar de Brasil. Se está haciendo un poco en Venezuela. Venezuela lo tienen bastante instaurado, ya que su equipo médico, el equipo médico forense, tiene un odontólogo, y todas las autopsias sí o sí tienen un gran desarrollo de informe odontológico, que todavía en Argentina está un poquitito. Es decir, que el informe odontológico forma parte del protocolo de autopsia. Del protocolo de autopsia médico-legal. Sí, obviamente, de eso estamos hablando. No. Del protocolo de autopsia médico-legal. Tiene prácticamente una carilla y media. Claro. Estuve trabajando con gente de Venezuela que realmente tienen asentado y un rol muy importante. Cuando hablamos de protocolo de autopsia médico-legal, es el informe final de aquellos que practicaron la autopsia al cuerpo en cuestión, o a los cuerpos en cuestión. Ese es el protocolo, y obviamente que hay una sistematización y hay una forma de llevar a cabo la autopsia médico-legal. Laura, para finalizar, un remate, una conclusión, lo que usted quiera decirnos. Un pequeño cierre primero para la audiencia, que trate de ser consciente de cada vez que se haga estudios médicos, de conservarlos, de que tengan un registro de las cosas que hacen, ya que a veces tiran la tomografía, tiran la panorámica porque pasaron 3 años, todo es importante. Y para los odontólogos, les pido para todos nosotros que tengamos un poquitito más de conciencia, que hagamos las historias clínicas lo más a conciencia que se pueda, que no tratemos de evitar por una cuestión de tiempos, dejar pasos por alto, registrar con fotografías, hacer interconsultas y sobre todo archivar y documentar, porque la verdad que uno nunca sabe, incluso cualquier odontólogo generalista que pueda estar escuchando el programa, le llega una cédula de citación y puede ser actuar como perito en cualquier incidente de víctimas múltiples, y estaría muy bueno que sepa manejarse con su documentación. Doctora Laura Grance, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, ha sido un placer, por la paciencia. No, ninguna paciencia, ninguna, al contrario. Esta fue peor que un examen. Aprendí mucho hoy. Aprendimos todos mucho. Muchísimas gracias. Otra vez por el todo. agradecimiento. No, agradecida estoy yo. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, muchas gracias. Esperen la consigna preventiva que viene después, siempre del cierre. Que la pasen bien y nos vemos el martes, si Dios así lo quiere y lo permite. No permita que coloquen en su vehículo calcomanías publicitarias. Ello puede permitir identificar la zona en que se mueve habitualmente.